Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en la presentación de la victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980 que escribió el queridísimo colega Marcel Lermit. De darle paso a las invitadas que Marcel tiene aquí, voy a leer una serie de mensajes. Dice así: querido Marcel, muy queridas compañeras del panel, Antonia, Josefina, Alejandra, las circunstancias actuales de la pandemia, especialmente Montevideo y Canelones, y las indicaciones médicas muy cercanas, me impiden con mucho pesar estar con ustedes esta noche. He leído con atención el libro de Marcel, extraordinario aporte de rigor y fuentes que mucha falta hace a 40 años del plebiscito del 80. En su libro recoge los testimonios de los diferentes actores que protagonizaron aquellos años de resistencia y del triunfo del pueblo uruguayo frente a la dictadura. El plebiscito del 80 es un hito que resume aquella historia. Miles de presos exiliados, centenares de desaparecidos y muertos en las cárceles, los principales dirigentes de los partidos políticos asesinados, Michelini, Gutiérrez Ruiz, presos como Zeneñi, exiliados como Wilson, proscriptos como Jorge Valle, los dirigentes sindicales y estudiantiles y el pueblo uruguayo que desde los subterráneos de la libertad creó una maravillosa red de solidaridad, de información, de expresión de esperanza en mil variadas formas para poder manifestar su rechazo a la dictadura. Marcel rescata múltiples historias de nosotros, desde la Plaza Perico, mi padre, Gonzalo, Luis Hierro Bardela, Juan Luis II. Abríamos desde la portada: la callada dijo no. Inexplicable, como relata Marcel, para los analistas internacionales, inclusive para Gabriel García Márquez, pero para nosotros ya sabíamos que la victoria desde Artigas y el éxodo tenía profundas raíces democráticas y republicanas. Es muy valioso el aporte de Marcel en estos momentos tan desafiantes, donde la confianza en nuestro pueblo es imprescindible para salir adelante hacia una república de derechos. Mi más afectuoso saludo y agradecimiento a tan importante aporte histórico que es muy necesario, Marcos Carámbula, que iba a estar aquí esta tarde con nosotros. Y también le manda a la editorial y a Marcel una carta a la senadora Lilian Quechichian diciendo que, acusaba recibo de la invitación a la presentación del libro y por razones de agenda parlamentaria debía excusarse de estar con nosotros. Sin duda, nuestro pasado nacional reciente continúa siendo motivo de sentimientos, emociones, recuerdos, conflictos no resueltos que la evidencia documental objetiva y suficiente debe coadyuvar a iluminar. En el caso del plebiscito constitucional del 80, que esta publicación abarca, para poder dimensionar aquella expresión de la soberanía popular que sin lugar a dudas marcó el inicio del fin de la dictadura cívico-militar vigente entonces en el país, hacia ese horizonte democrático plural y consensuado que hoy estamos construyendo. Hago llegar a su autor, a la editorial y a todos quienes han participado de esta iniciativa el mayor saludo y el deseo de éxito. La senadora Lilian Quechichian. Marcel tiene esa cosa media sui generis, entonces dijo: la presentación es como la quieran hacer y hagámosla como salga. Así que lo intentaremos hacer con una desprolijidad ordenada, al menos. También por la emoción. Yo desde lo personal le quiero agradecer. Hace unos 16 años que nos conocimos trabajando en radio, ya nos habíamos visto en lo que éramos como aquellos jóvenes periodistas cubriendo otras áreas, parlamento, y leí el libro con muchísima, no solo desde el amor, sino con muchísima avidez por tener
este tipo de testimonios y este tipo de libros que nos llevan a la historia, y cuando son serios como este, nos ayudan a poder comprendernos también en el hoy, ¿no? Coincido plenamente con algo que está en lo que es ese prólogo y que tiene que ver con esa marca que hace Marcel en destacar la necesidad de volver a pensarnos de alguna manera como sociedad porque lo que se señala a lo largo del libro es el protagonismo de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la organización que parte más allá, o no solo desde los partidos políticos, sino sobre todo desde la necesidad como personas de ser parte de una historia y ser protagonistas para poder dar determinados cambios. Rafael Piñero ahí señala eso y habla de cómo la resistencia organizada, igualmente en la clandestinidad o con la amenaza constante de la represión, se sumó a esa resistencia también no organizada, que ya estaba harta y que decía basta. Y cómo desde allí se construyó una salida democrática para miles de uruguayos. Yo estaba con mis padres fuera del país, exiliada, y todo llegaba a través de pequeñas cartas o cassette a los distintos países para saber qué era lo que sucedía en Uruguay. Otro punto que me parece interesante es lo que hace Marcel cuando baja a tierra con las historias testimoniales, porque nos hace pensar en la sociedad hoy, no solo por los títulos que elige, ¿no?, sino también porque a lo mejor deberíamos empezar a pensarnos más allá de los 280 caracteres y de las polarizaciones existentes en los mundos de las redes sociales y empezarnos a mirar más profundamente como sociedad. Hay uno, precisamente el primero, que se llama Redes Sociales, en donde cuenta cómo podían existir en ese momento otras redes sociales. Y pone como ejemplo el trabajo que hizo el queridísimo gallego Aurelio González, recorriendo con su cámara y con su compromiso los distintos lugares que estaban movilizados, y cómo eso era una especie de Twitter, ¿no?, o de Facebook en común, cómo se pasaba de mano en mano esa información de la misma manera que ahora uno comparte de otras formas. Claro, había un propósito y no se convertía en lo que a veces vemos en las redes sociales hoy, que es una gran estructura de basura. Otro se llama Fake News y el submarino ruso, y cuenta la historia de el papá de Malena Moyana, de Miguel, en San José. Otro punto importante de este libro, que no es solo montevideano y que nos muestra lo que todo el país intentaba hacer de cara a ese plebiscito. Así que nada, yo voy a presentar antes de que Marcel hable, supongo que lo hará al final, no sé si te parece bien, vos me decís, ¿no?, a las personas que nos acompañan, y para presentar a Antonia Yáñez, más conocida como La Gallega. Me encontré con una crónica que se las recomiendo, de la colega Eugenia Rodríguez Cataño, en La Diaria, en donde habla de los perfiles de la resistencia y intenta, y lo hace con muchísima calidad, mostrar ese perfil de Antonia, ¿no? Dice que ella capaz que no se lo creía en ese momento, en el 81, cuando fue detenida,
pero que a pesar de no creérselo era la referencia indudable hasta ese momento de la UJC, mientras iba cantando a Serrat por las calles de Montevideo y antes de que fuera apresada. Yo les recomiendo que se dan una vueltita por ahí, pueden encontrar un perfil de Antonia muy interesante. Así que Antonia, te doy la palabra para poder presentar este libro de Marcel. Bueno, me liberaron. Es realmente un teatro. Les digo que no es nada fácil. Pero bueno, a ver, los tapabocas no ayudan mucho y la distancia tampoco. Pero bueno, seguramente estamos entre amigos, sin duda estamos entre amigos. Así que lo mío es una cuestión que tiene que ver con lo testimonial y con la memoria, que es de alguna manera el signo que ha tomado un poco mi vida, increíblemente. Bueno, era difícil pensar, los iba a someter a una situación de más nervios si no lo escribo, así que pierde un poco de pronto de la comunicación, pero prefiero respetarlos más. Este libro viene a ponerle contexto a lo vivido y se cierra en noviembre del 80. Desde la vivencia, ganar el plebiscito de la dictadura en las urnas fue como tocar el cielo con las manos. A 40 años, el libro aborda el proceso, los discursos, analiza en detalle la propaganda del sí, los actos, el programa de televisión. Pero está atravesado por un duende, el duende de la clandestinidad. Y ese duende teje la urdimbre menos visible. Se lo rastrea en los comunicados de la noche. ¿Quién saldrá requerido hoy? ¿Qué compañero? ¿De qué fábrica? ¿Qué estudiante? ¿De dónde? Para el grupo de gente que le tocó vivir ese momento, tuvo un costo. A mediados del 81, decenas de compañeros fuimos detenidos, el grueso en la tablada. Pero lo más duro de sobrellevar es la desaparición de 3 compañeros en esa caída: Félix Ortiz, Omar Paita y Miguel Mato, muy comprometidos en esa etapa. Pero también debo decir que llegar al penal de Punta de Rieles después de la victoria del plebiscito fue algo grande. Mucho intercambio. ¿Cómo había sucedido? ¿Por qué? Las nuevas caídas siempre renovaban la política. Hablamos de la 30, de redoblar. Silbamos la cortina de la 30, la convertimos en un símbolo. Escribimos y cantamos a redoblar. Se sumó a la canción de Paco Ibáñez, o cantada por Paco Ibáñez, A galopar, con más sentido que nunca. La huelga general nos había asignado en la defensa de la libertad y la democracia. La represión atacó a las organizaciones de trabajadores y estudiantes, la prensa opositora, los partidos políticos, y en especial los que se consideraban de gran peligro. Veníamos de la legalidad, malo para esconderse, pero bueno a la hora de la confianza para los contactos. El recuerdo de Flores Silva, con los de Lipa en el libro, es un ejemplo. Es un ejemplo que tiene otras partes que de pronto no están contadas todavía. De Volentini ya había conocimiento, porque en el 79 quisieron generar una central sindical y no les fue bien. Encontraron aquello de que, si no es con todos, estaba latiendo la unidad conseguida en la década del 60, con la que se llegó a la huelga general. La CNT clandestina recogía esta información. El 80 los agarra con el cambio de día el 1 de mayo. Varios gremios tuvieron pronunciamientos públicos, como se escribe en la investigación. Casi 1000 estudiantes de medicina daban examen de ingreso en el cilindro municipal. Había 500 cupos. Y fue creciendo el repudio hasta que con miles de firmas y movilizaciones lo tuvieron que derogar.
En los 80, todas las facultades tenían una asociación de estudiantes y el plebiscito fue un tema que acumuló la resistencia. La consigna era quebrar el cronograma. Había que hacer política, ampliar, consensuar con las fuerzas juveniles del FA, consensuar con todas las fuerzas que iban tomando partido por el no. ¿Cuántas reuniones fueron necesarias? Casas seguras, contraseñas, encuentros en iglesias, en los barrios. Algunos quemaban. ¿Cuántos convencimientos para que el mimeógrafo funcionara? Por los buzones, por los sectógrafos, de cola de pescado, la creatividad. Las mujeres de sus hogares, desde el barrio, cumplieron un papel muy diferente al que se le asigna en la campaña por el sí. Este libro muestra cómo la sociedad uruguaya y las fuerzas democráticas hicieron la resistencia. Después de 7 años de dictadura, la represión en centros clandestinos de tortura, cadenas contra los dirigentes sindicales desaparecidos por tortura, desaparecidos en Buenos Aires. Entre el 76 y el 79 aparecieron en las costas uruguayas cuerpos de 21 personas con signos de violencia. Todo eso para un cambio rotundo en las estructuras económicas que empobrecieron el país y que pusieron en rebeldía hasta la Federación Rural. Hacía 7 años que se sufría la dictadura. Los militares corruptos pretendían engañar al pueblo con un mausoleo de mármol mal habido, mientras sus esposas iban a tomar el té al club de golf y ocupaban cargos en la enseñanza de docentes destituidos. Un país controlado, ocupado por sus propias fuerzas armadas, esto se sentía, se vivía, lo vivía toda la sociedad. En este contraste se da la propaganda engañosa del sí. Una campaña a lo grande, como bien se describe en el libro. Una campaña de dictadores levantando el tema de la subversión, viejo tema, ahora contra los sindicatos, la cultura, los partidos políticos y los políticos. En el 2014, el redactor especial de las Naciones Unidas, Pablo de Grave, escribió en su informe: la dictadura cívico-militar hizo uso de la fortaleza de las instituciones para aplicar un terrorismo de Estado que conllevó persecución, detenciones masivas y el uso sistemático de la tortura, con la mayor población per cápita de detenidos y personas torturadas en las dictaduras del Cono Sur. El libro lo dice bien en su título: ganar el plebiscito es una victoria contra el miedo. El resultado del plebiscito de 1980 restó legitimación ciudadana a la dictadura, registró su capacidad de prolongarse, dice Rafael Piñeiro en el libro. Dice bien. Pero los dictadores militares y civiles, para ellos, el proceso de institucionalización democrática proseguirá en forma irreversible. Perdió el pueblo, dijo Méndez. Todos recordamos a Queirolo, todos recordamos a Queirolo. Queirolo estaba al frente de esta batalla, le tocó. Pero paralelamente a eso también vistió, calzó y puso de frente a esta batalla a sus soldados. De todos modos, para la gente, para ese pueblo que dijo Méndez había perdido, ese pueblo había recobrado visibilidad. Será el comienzo del fin, aunque dure más de lo deseable. Había un caudal democrático sin el cual nada hubiera sido posible. Se refuerza la subjetividad y recobrar las libertades y la democracia es patrimonio del pueblo, hasta por el sacrificio que demandaba, hasta para las corrientes que estaban dando la batalla en la clandestinidad. La revalorización de la democracia es un fenómeno que empieza en estas contiendas y que no va a terminar. El fraude estuvo en la consideración, pero la cultura democrática de la sociedad no les permitió consagrarlo. Sería demasiado evidente.
Todos percibimos los minutos televisivos en el Canal 10 con esta señora, Cristina Morán, que tuvo que parar la transmisión y que realmente no sabíamos en qué iba a quedar todo. El libro investiga y cuenta también de momentos vividos en aquella época. El mundialito se nos atragantaba en el corazón, pero se encontró el lenguaje para el momento. Hágale un gol a la dictadura. Y el volante sintetizó el sentir popular y se repartió por miles y se pegoteó y se hizo dueño de la gente. Hoy una compañera me escribe, cuando ve la invitación: yo que recién salía después de 7 años y medio presa, yendo a firmar todos los meses y no pudiendo votar, fue impresionante ver el pueblo aprovechando esa oportunidad para manifestarse. Y yo que no lo vi, que no lo viví, que la misma situación especial de clandestinidad me lo impedía, cuando vi la película realmente me quedé asombrada. Y por último, la memoria. La memoria es un agregado. Hoy se han construido memoriales, museos de la memoria, se colocaron marcas de la resistencia, 29 lugares señalados en la vía pública. Este proyecto de la sociedad civil, Memoria de la Resistencia, se presenta en la Junta en el 2006, se aprueba en el 2010 y se instala en el 2013 con el aporte de la Intendencia de Montevideo. Los 29 lugares hablan de la resistencia a la dictadura. Llevan adelante, están situados en sindicatos, cultura, iglesia, prensa y personalidades destacadas antidictatoriales. Finalmente, fue aprobado por unanimidad en la Junta Departamental. Hay varias de ellas que se remiten al plebiscito del 80. Está el Cine Cordón. Está el Canal 4. Está también el Cacho López Balestra con su farmacia, situada en Rivera y 18 de Julio. Estaba allí donde entraban y salían gente de todos los partidos, buzón de todos los materiales. Y la sorpresa de Canal 4, que tuve la evidencia clara en un momento en que un periodista de Canal 4 me dice: ¿en el Canal 4 una marca? Sí, es por el debate del 80. Es por el debate del 80 que fue lo único, que fue importante y que de hecho se constituye ahora también en el aporte, digamos, que desde el Museo de la Memoria, en su sala vinculada con la lucha democrática, aparecen allí no solamente los aportes que realizaron los distintos grupos políticos que se avinieron al no, sino también ese debate perpetuo que es un reflejo de una época. La ley 18.596 es una ley de reparación, es una ley del 2009 sobre la actuación ilegítima del Estado en el periodo del 13 de junio del 68 a febrero del 85. Reconoce la responsabilidad del Estado por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Sus artículos 7 y 8 han dado lugar a la instalación de placas que visibilizan dónde ocurrieron violaciones a los derechos humanos solicitadas por la sociedad civil y víctimas secuestradas allí. Se colocaron decenas de ellas, especialmente en dependencias militares. Y por último, recién después de largo tiempo y de largo trabajo, las comisiones de sitios, la Institución de Derechos Humanos, el senador, en aquel momento senador Marcos Carámbula, presenta la Ley de Sitios de Memoria, el 4 de julio del 18 se aprueba. Esta mesa, de alguna manera, tomando en cuenta quienes están aquí representando esto y quienes estarían también pensando en Marcos, es una mesa que está muy vinculada con el proceso de la memoria y con el proceso de las distintas etapas, digamos,
de lo que significa. Así que es una mesa, en ese sentido, muy bien elegida. Con los sitios de la memoria y con la ley, en definitiva, contamos con una legislación que los protege, que regula los pasos necesarios para garantizar su funcionamiento, su mantenimiento, la promoción de actividades educativas, de investigación y comunicación relacionadas con los hechos ocurridos en los espacios represivos que se identifican. Está funcionando la Comisión Honoraria Nacional de esa ley en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es el ámbito que acoge este proyecto. Lleva aprobados 10 sitios, entre ellos La Tablada, 300 Carlos Infierno Grande. 300 Carlos Infierno Grande está situado, es el galpón número 4, situado en el Servicio de Armamentos del Ejército, en la calle Instrucciones, pegado a lo que era el 13, que se mudó, donde aparecieron los restos de Miranda y de Bleyer. Ese galpón se visita una vez por mes por quien tenga interés, así que están todos invitados a alguna de estas jornadas. Hay necesidad de tomar contacto con el Museo de la Memoria, que elabora la lista, entre 30 y 40 personas, con el antropólogo Octavio Nadal. Se hace un recorrido que se retomó este año con las nuevas autoridades. Esto ya se viene haciendo hace 2 años, y se ha planteado también el pedido en comodato de ese galpón para efectivamente convertirlo materialmente en sitio de memoria. Pero hay otros, el Exgior, el Batallón 14 de Toledo, el Memorial de Soriano, el propio MUME, la Fundación Salmón Michelini, etc. Esta es una instancia de agradecimiento. Ya vieron cómo se fueron uniendo los espacios en esto, donde también incorporo a Alejandra, que ha estado en la presentación de varias marcas, ha estado siempre que la hemos llamado y que la hemos necesitado, y nos ha aportado siempre esa comunicación interesante. Pero agradecerle a Marcel, agradecerle el libro, agradecerle la responsabilidad de su investigación, y bueno, y haber compartido con él una historia que para nosotros, para los que la vivimos, había sido realmente una historia muy, muy cercana y muy, muy querida. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonia. Y nombraba recién Antonia el rol de los medios de comunicación, y hacía un guiño importante hacia lo que significó la 30. Yo, por una cuestión de corazón personal, no puedo ignorar que hay una parte con esto en la página 245 de la investigación de Marcel, que dice así, hablando de títulos de antes y títulos de ahora, ¿no? Les contaba lo de las fake news, les contaba lo de las redes sociales, y les voy a contar lo del boca de urna. Arranca diciendo el texto de Marcel, es un clásico ya en toda elección que se celebra en Uruguay, desde el advenimiento de la democracia. Cada canal de televisión abierta tiene un politólogo en pantalla, que por lo general es responsable e integrante de una encuestadora. Cuando se acerca la hora del levantamiento de la veda, lo que en buen romance quiere decir que se puede decir al aire qué opción o qué candidato ganó en base a encuestas a boca de urna, suceden cosas. Por ejemplo, misteriosamente se adelantan los relojes. Lo importante en ese momento es la primicia y no la precisión de la información, y por eso en alguna ocasión hubo algunos que debieron recular en chancletas.
En 1980 esto no acontecía, por un lado porque en Uruguay existía una sola encuestadora y 4 canales, por otro, y fundamentalmente porque Gallup no tenía credibilidad y además porque no existía esa cultura y seguramente no resultara atractiva para los entonces televidentes. Casi sin quererlo, un folclórico boca de urna surgió gracias a una iniciativa del entonces periodista Germán Araujo. Días antes del plebiscito, al llegar a la radio, juntó a su equipo y le expresó una idea que lo desvelaba: tenemos que hacer algo para evitar un posible fraude. Todos asintieron, más que nada porque no querían cortarle la inspiración. Germán, desde su trinchera radial de CX30, ideó entonces un sistema de boca de urna artesanal. Para eso se valió de simpatizantes y militantes políticos por el no, a los que convocó y les enseñó un plan diseñado por él mismo que tenía como objetivo acceder a los resultados del plebiscito en la misma jornada electoral. Este sistema, además, podía operar como una garantía a la hora de defender un posible fraude en las urnas que intentara hacer el régimen de facto. Parte de esta historia también, ¿no? La de los medios de comunicación. Hay un capítulo de Marcel sobre eso muy interesante. Perdón que haga una abstracción, pero parece escrito hoy en relación a algunos medios de comunicación y cuáles son los lugares que ocupan en nuestra sociedad. Y cómo prácticamente en 40 años y antes de 40 años no ha cambiado nada. Así que vamos a pedirle a la doctora María Josefina Pla, directora integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nos comente el libro. Y hablando de perfiles, así como decía lo de Antonia, la colega, el primero que les recomendaba en la diaria, este también es de la diaria, era de María Eugenia Rodríguez Cataño. Qué casualidad que cuando se habla de mujeres, quienes escriben los perfiles son mujeres, ¿no? Cosa rara en la prensa uruguaya. Este lo escribe Natalia Verdún, se llama Las vidas de María Josefina. Y cuenta la historia, y en un momento dice así, como para contar por qué también está acá sentada. A ver si lo encuentro, porque es un fragmento impresionante. Si no le gusta la rutina, conozca a María Josefina. Me cuenta que decía su madre, comenta la colega, ¿no? Y es que ese vibrar con la vida, como define ella su sentir y su forma de estar en el mundo, tuvo diferentes ribetes y manifestaciones. Apareció en las noches de octubre de 1980, en las que recorría parroquias para explicar los argumentos contra la reforma constitucional que los militares plebiscitaron en noviembre de ese año. Como integrante del Partido Demócrata Cristiano y como militante social, María Josefina también apareció leyendo una proclama en Radio Sarandí. Queremos decir que no debemos tener miedo. El no nos conduce al caos, no es volver atrás, no es buscar el desorden, es mirar hacia adelante y es querer un Uruguay de justicia y libertad. Queremos votar el no con esperanza porque queremos otro futuro para nuestra patria. Eso decía María Josefina Pla. Fue una alegría muy grande y enseguida dije que sí, porque esto de la presentación de libros es una forma de llegar a los libros que me encanta. Me encantaba muchísimas veces estar del lado de allí y desde que empecé, o me llamaron varias veces a presentar libros, también disfruté de este lado. Pero en este, que es la memoria de un instante en que cada uno de distintos lugares vivió, más lo disfruto porque somos todos parte de esta historia. Y el valor de la memoria yo la he permanentemente valorado porque es constructora de futuro. Los mismos hechos, a medida que pasa el tiempo y los volvemos a releer o rever,
les encontramos nuevas valor agregado, nuevos detalles que no los habíamos tomado en cuenta en su momento. Entonces, esta experiencia de estos días de volver a mirar el plebiscito de los 80 nos enriqueció muchísimo porque ganamos detalles en la mirada. Creo que en la entrada yo comentaba lo de Chile, el haber vivido recientemente la situación de Chile queriendo dar pasos en el proceso de revisión de una constitución votada al mismo tiempo que fue plebiscitada la nuestra, nos hace darnos cuenta que la hazaña del 80 tuvo un valor enorme. Así que es un efecto desencadenante de nuevas miradas y de energía. Pero yo le comentaba a varios amigos estos días, desde que me llamaste, estaba en modo plebiscito del 80, porque cerraba los ojos y trataba de revivir, y ustedes no saben todas las cosas que fueron surgiendo en la memoria de esos meses antes y meses después y ese momento crucial. Y como pasa que con los años uno va perdiendo memoria de lo inmediato a veces y tiene intacta la anterior, yo disfruté estos días de todos los detalles del 80 ambiguos, pero que me acordaba poco de la participación en tu proceso de elaboración. Cuando me llamaste ahora, sí, encontré en el correo que figuraba haber tenido delante allá en la institución un largo charla que tuvimos que cortar porque se había prolongado mucho. Entonces, cuando empecé a leerlo, empecé a recordar y a disfrutar la estructura del libro. Muchos recién lo tienen entre sus manos, pero ese equilibrio entre lo teórico, digamos, la clasificación por capítulos, pero que en todos los capítulos ese pedazo de relatos de la campaña es de un acierto tan grande en la estructura que cometí eso que hago muchas veces de leer en desorden. Me dio un saque, me leí todos los relatos de campaña y después volví a los capítulos. Y la sorpresa fue cuando encontré un capítulo tan especial que entiendo con términos judiciales que me comprenden las generales de la ley, y por eso mi relato va a tener que ver especialmente con ese capítulo. Y entonces voy a hacer dos aportes. En lo personal y en lo institucional referido a la Iglesia, porque esa fue la parte del capítulo donde estaba incluida. Pero en lo personal, con algunas de esas cuestiones que señalaba en la introducción, reviviendo la experiencia esa del reportaje de La Diaria. El 79 yo estuve los 4 primeros meses en otra, digamos, no porque no estuviera atenta y viviendo intensamente lo del Uruguay, pero fue un momento de posible cambio de rumbo importante en mi vida personal. Entonces estuve 2 meses haciendo un proceso con una congregación religiosa en el norte argentino, cosechando el algodón y demás. Después llegué a Montevideo en marzo y estuve todavía un mes entero en otra congregación en Tacuarembó para tomar así la decisión final, pero que se estaba prolongando. Pero así que de los hechos que he recordado estos días era cuando me fui para Tacuarembó a tomar una decisión. Una de mis hermanas me ve y dice: pero no vengas de bastón, teniendo miedo que demorara mucho la cosa. Llegué la víspera del 1 de mayo, que era el 1 de mayo, que
que se cambió la fecha para el 5. Así que enseguida me metí en los acontecimientos políticos que estábamos viviendo y enseguida fui incorporándome a todo ese proceso. Pero eso me hacía ver cómo el marco nacional, el marco de militancia, pero a la vez, como pasa en todas las épocas, los proyectos personales se van tejiendo en esa historia. Ese retorno a Montevideo lo recuerdo muy bien, y enseguida, en este proceso de la Constitución, me empezaron a llamar para dar charlas, y a lo largo de esos meses, y ahora cuando venía caminando para acá, recordé otro detalle. En el 84, que mi militancia fue ir a hablar en cuanta inauguración de comité hubiera, yo tenía agendas con cada día en qué comité iba y el nombre del comité. Yo al final decía, se puede hacer la historia de este tiempo porque están los comités en el 71 tenían el nombre del barrio, y en cambio en el 84 estaban ligados a hechos concretos, a personas concretas, tenía otra mirada. En cambio en el 80, por las condiciones de clandestinidad que vivíamos, no tengo para nada, tengo memoria de algunos lugares, pero memoria de que me llevaban en moto, en auto, determinadas cosas que no puedo recordar todos los lugares. Me acuerdo de algunos sótanos de lo que creo que es la Universidad Católica. Ahora, bueno, en distintos lados uno tiene, capaz que con varios días más de modo 80, sale alguno. Pero sí recuerdo esa especial, porque lo he mencionado muchísimas veces y ha quedado manifiesto que fue el lugar más sorprendente y asombroso de dónde, hasta dónde llegaba ese esfuerzo y esa avidez de la gente por saber, que fue el ir al monasterio de las Carmelitas, que queda camino a lo que fue la cárcel, que era de Punta de Rieles. La cárcel de Punta de Rieles era el seminario de los jesuitas, y en cambio antes de llegar allí estaba el monasterio de las Carmelitas. Los párrocos de mi parroquia, Santa Gema, iban todas las mañanas a celebrar la misa, pero la llamada vino por otro lado. Lo cierto es que una mañana, en horario distinto a todas las demás charlas, a dar la charla ahí atrás de las religiosas, que mantuve la misma distancia que tengo ahora con ustedes, pero con todo rejas. Y ahí di la charla, que está muy bien el detalle que tú dijiste entre leyes y monjas o algo así, porque yo sigo, me olvidé, en este disfrute de estos días de recuerdos y de buscar carpetas. Encontré la auténtica carpeta del 80, no sé si hay más cosas, pero esta carpeta que dice plebiscito del 80, lo que hacíamos siempre en casa, usábamos carpetas usadas de otra cosa, así que éramos muy austeros y ahorrativos. Entonces figuran muchísimas cosas, además de, por supuesto, las dos hojas. Una caja que tuve que sacar de archivo, la había destapado todo el domingo y quedaba el fondo, y me pareció que ya no había, y dije no voy a seguir buscando. Y el lunes de mañana miro las dos últimas cosas y abajo de todo estaba esta carpeta. Tengo la hojita con que daban las charlas, y la charla, no con el éxito que tuvo Darío de la difusión, era artículo por artículo dentro de más que la propia texto de la Constitución, que lo supimos en el mismo mes de noviembre. Fue lo que al principio empezaron con las pautas, eran como los lineamientos. Y está
detalle por detalle, con una letrita que ya ahora no soy tan prolija para escribir, pero me impresionó la memoria. Y en esta carpeta yo encontraba mucho del actuar de ese tiempo, porque esto era una carta de Juan Pablo Terra, esto era cómo votar no el domingo por la asociación sindical, por ASU, y después varios documentos de iglesia vinculados al tema. Punto de reflexión, hay uno que me encanta, que es hasta la guía de los sermones, guía homilética para ese momento. Así que fue lindísimo el disfrute, y estaba por supuesto el original, de fotocopia del original de lo que yo hablé en Radio Sarandí. El Radio Sarandí para mí, en lo personal, tenía más fuerza que el debate de Canal 4. El debate de Canal 4 es lo que ha trascendido y está. Yo estos días estuve muy apretada de tiempo para ver si en Radio Sarandí o en algún lado tienen, porque fue el viernes al mediodía, pero no hablé yo sola. Hubo, si no me equivoco, eran 14 entrevistas que venían por el sí y por el no, con Never Araujo. Y a mí me tocó, yo soy consciente del rol que cumplía, por tener el apellido, implicaba un vínculo especial con el Partido Demócrata Cristiano, que era el lema que el Frente Amplio había usado en el 71. O sea que decir María Josefina Pla Regules implicaba algo más que una militante de base que fuera. Y yo sabía que ese era un servicio que podía dar. Entonces, especialmente decía esa frase que leyó ella, es un razonamiento muy tranquilo y muy jurídico de las razones por las que votaba que no, pero fundamentalmente, espera que en la lectura de acá lo tengo mucho más grande. Después de las razones jurídicas, las condiciones en que se votaba. Reafirmamos nuestro no, queremos recordar las condiciones en que se realiza este plebiscito. Un proceso donde no ha habido la más mínima participación de la ciudadanía en la elaboración de las pautas. No fuimos consultados, no ha habido un diálogo libre de la opinión pública. Bueno, y así seguía para terminar en eso, que la tranquilidad, que votábamos que no, porque queremos real apertura política que parta del restablecimiento de las libertades, queremos participación de la ciudadanía a través de los partidos políticos, que son los canales de libre participación, queremos un diálogo político. Bueno, y terminamos, queremos votar el no con esperanza porque queremos otro futuro para nuestra patria. Tengo una labor pendiente, no por solo mi voz, sino la Radio Sarandí fue otro espacio que logró escuchar partidario del no. Sé que hubo bastante lío, revuelo en la radio inmediatamente, así que no sé si existen las grabaciones o no. El otro punto fue el día 30. El día 30 mismo, yo me quedó una cosa a revisar con el relato de la 30 y de los delegados, porque yo la sensación que tengo es que la Corte Electoral había limitado mucho el tema de los delegados. Yo me acuerdo que había hecho un trámite en la Corte Electoral y me tocó ser observadora en el Colegio Domingo Sabio, en la calle Picioli y Osvaldo Cruz. Ahí había 6 mesas y no había delegados, es decir, con mucho desorden para la formación de las colas, y naturalmente me puse a tratar de ordenar. Entonces, pues, durante todo el día, cualquier problema, llamen a la chica de Rosado. La chica de Rosado era yo, que no pude participar
en un escrutinio, pero estuve todo el día ordenando y viendo las cuestiones y los detalles en el día 30. Y después me fui a casa de unos militantes de la zona, donde no nos animábamos a celebrar y a festejar, porque el padre de la dueña de casa decía: hasta que no den los resultados de Canelones yo no abro la botella de champán. Y por años recordábamos eso siempre. Ahora se cambió, pero Canelones era el pie de la balanza, donde ganaba Canelones, según los resultados estaba asegurado el triunfo. El día lunes, otro de los recuerdos que me marcaron ayer, el recordar la alegría con la que uno caminaba por la calle Cerrito, la oficina donde fui, que fue la caja bancaria, el haber hablado con algún funcionario de la caja bancaria, porque era eso, esas miradas cómplices, que creo que tú hablas así, las recuerdo perfectamente con quienes me crucé en ese momento. Y el mundialito, que por supuesto fui a todos los partidos, y donde disfrutamos enormemente, sabiendo que ahí se celebra. Yo no sé si estoy pasada, y justo quería hablar del otro tema, del rol de la Iglesia, porque yo a lo largo de estos años, cada vez que hablamos del rol de la Iglesia durante la dictadura, he sido muy optimista en sentir que ha sido un perfil quizás bajo comparado con otras historias más grandes, pero donde hubo fidelidades y donde hubo realmente un papel que hay que seguir profundizando, y es una tarea pendiente de seguir trabajando en esto. En el año 95, en un libro colectivo que se llamaba De Generaciones, y que hablaba de distintos temas mayores y gente más joven que no había vivido las mismas cosas, yo pedí para hacer un aporte, porque me parecía que era rico, y donde yo señalaba 4 dimensiones de la Iglesia durante la dictadura. Y ponía la Iglesia sufriente y perseguida, porque había sacerdotes presos, había laicos desaparecidos, laicos presos, exiliados, donde le había tocado, como a otros uruguayos, pero en muchos casos, por el solo hecho de ser cristiano, la participación o el testimonio de su fe era lo que había generado su persecución. Y había un obispo como Mendiarat que tuvo que vivir el exilio en Argentina. Una segunda dimensión era por su valor o su vida o su estructura comunitaria, era un lugar de fraternidad y de solidaridad, donde se acogía a muchos que estaban en condición de perseguidos, en condición de clandestinidad, en ayudas a salir. Es decir, en todo eso que no se dan los nombres, a uno visto de adentro sabe, es decir, el rol que cumplió la Iglesia. Hacer los paquetes para llevar a los penales, es decir, vivido en iglesias. Los locales fueron un lugar realmente de acogida. Y una iglesia que también tuvo documentos, que fue pastora y madre, como se dice, en el lenguaje más eclesial. Sin duda que una cosa es la jerarquía y otra cosa es la base del pueblo de Dios, pero a su vez dentro de la jerarquía hubo muchas tensiones, porque evidentemente las posturas no eran iguales. En el libro está muy destacado el rol de Pérez Aguirre, que también está en todo el tema de la plaza, y que Marcos hubiera hablado más, pero quiero hacer un homenaje a otros, como Haroldo Ponce de León, como Espadachino, como el padre Ismael Rivas, y los que estuvieron presos. Es decir, una cantidad de pastores, sacerdotes y cristianos que también cumplieron un rol de
compromiso y de oposición a la dictadura. En otros momentos, cuando 35 años del golpe, en una convocatoria de la Facultad de Humanidades, volvimos a hacer cuestión, y ahí sí hacemos un relato mucho más largo de lo que había sido el valor del concilio, lo que había sido la iglesia de Montevideo, donde se había logrado realmente una pastoral de conjunto y donde había más de 1000 grupos de reflexión, y acá veo a alguien que me asiente con la cabeza porque participó de todas esas historias. Y el rol de Partelli, lo que más sufrió Partelli, evidentemente sufrió persecución de las autoridades de turno, pero también en el interior de la iglesia, y eso es un sufrimiento. Pero hay mucho para rescatar de la memoria. Recién en Voces de Canelones, que han hecho toda una serie de relatos, han traído toda una historia de pastoral juvenil en la parroquia de Montes. Y leyendo el libro que tú mencionaste recién, el de Marcas de la Memoria, me encontré con varios lugares donde mostraban experiencias eclesiales. Acá está Patricia de Artigas, cómo no me voy a acordar del rol de muchos sacerdotes en esa diócesis, que vale rescatar. Y la última, que la supe esta semana o la semana pasada, y de una historia que yo tenía bien clara, que era la de Luis Batalla, muerto en la tortura en 33, y que quien fue un edil, que había sido uno de los sacerdotes que más había motivado a los jóvenes en 33, fue este ex cura que en la Junta Departamental logró el reclamo de la autopsia nueva. Así que creo que el libro me motiva a seguir buscando y rescatando. Tú hiciste un trabajo realmente interesante de un asunto que fue una gesta en la que, una hazaña en la que en ese momento capaz que lo calibramos, pero vale que hoy a 40 años lo sigamos valorando, porque marcó el futuro de una manera especial y lo tenemos que defender, no solo en Maracaná, sino que en esta situación realmente valiosa de defensa de la democracia, de valor de la dignidad humana y valor del gesto callado que cada ciudadano supo cumplir. El sabremos cumplir que decimos en el himno, creo que lo tenemos que saber, que se vive en muchos momentos y que ese fue un momento especial. Que a Muyala le tocó con las hamburguesas condimentadas. Me saltaron las lágrimas cuando leí eso, porque no tenía la más mínima idea. Esos detallecitos que hay que vivirlos para comprenderlos y saborearlos. Y todo eso nos hace a la identidad nacional, y vale la pena que sigamos aportando y escribiendo historia. Tú me decías más de una vez que falta el 82 con el voto en blanco y faltan otras etapas, pero vale el rescate de la memoria, no es mirar para atrás, sino es construir futuro. Bueno, paro porque no sé los minutos. Muchas gracias, María Josefina. Bueno, ahora va a cerrar Marcelo, obviamente. Yo pensaba en las edades que teníamos nosotros, ¿no? en ese plebiscito, y cuánto recordabas con 8 años o 7, más o menos, 7 añitos, de lo que pasaba alrededor de uno, ¿no? Obviamente que todos están acá por Marcel, pero viene bien al menos recordar algunas cosas en momentos de tanto talenteo en algunas áreas. Esta investigación tiene que ver, más allá del cuidadoso lenguaje y la maravilla de la ironía para hacernos o reír con una historia de las que va metiendo en la gran historia, que es contar qué pasó
con esa victoria contra el miedo en 1980, también habla de una rigurosidad que tiene que ver con lo académico, con cómo uno se para desde el lugar que le toca, ¿no? Desde lo periodístico por un lado, pero también desde lo académico con lo otro. Marcel, que hoy es consultor en comunicaciones políticas y en campañas electorales, es periodista desde hace mucho tiempo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación Política y en Gestión de Campaña. Ejerció el periodismo en distintos medios de prensa, acá solamente en el libro nombran algunos, pero podríamos hablar de Cuadernos de Marcha, de distintos diarios, de AM Libre, de la revista Túnel y de todo el laburo que ha hecho como licenciado en comunicación y especialista en estas campañas, en darle recursos a los candidatos y a los colectivos progresistas en diferentes países, no solo en el nuestro, sino también en Chile, en República Dominicana, en Francia o en España. Así que, Marcel, nada, decir eso y agradecerte también el hecho que la última crónica sea esa maravilla escrita por Gabriel García Márquez, El cuento de los generales que se creyeron el propio cuento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero empezar agradeciéndole a ustedes por los comentarios que han sido realmente muy generosos. No voy a comentar el libro, evidentemente, pero sí quiero hacer un par de precisiones o contar un par de cosas que me acontecieron en la jornada de hoy. Primero quiero agradecer también a la gente de Sala Citarrosa que nos cedió las instalaciones y que, bueno, que puso un protocolo sanitario para cuidarnos, que es muy riguroso y la verdad que lo felicito y les agradezco por eso también. Fueron 2 años de investigación, de una investigación con prácticamente 30 o 30 y algo de entrevistas personales, individuales, con cada uno, con muchos de los testigos directos, de los protagonistas de esta historia. Acá tenemos 2 de las protagonistas directas a las cuales les agradezco por estar acá y también te agradezco vos, Negra. Bueno, 2 años de investigación para culminar en este libro, ¿no? Si bien el libro tiene la firma de uno, hay mucho trabajo atrás. O sea, uno quizás es la cara y el que hace el trabajo de investigación puro y duro. Pero hay muchísimo trabajo atrás de muchísimas personas anónimas y no tan anónimas. Algunas que les agradezco en el libro y otras que evidentemente no les he podido agradecer personalmente. Dentro de los entrevistados, sí quiero recordar que uno de ellos es una de las personas que me ayudó muchísimo, que colaboró muchísimo con este libro y que hoy ya no está con nosotros, que es el caso de Mamunay Geman. 2 apuntes nada más, voy a ser muy breve. Hoy tuve la suerte de estar en la 30, ¿no? Que era la radio de Germán, uno de los sitios donde se hizo mucha resistencia, donde se trabajó mucho por él. Y en la 30 me preguntaban ¿por qué se me había ocurrido hacer esta investigación, ¿no? Y bueno, me hizo pensar mucho. Yo creo que la investigación nace desde el punto de vista más del cientista que del periodista. O sea, trabajando en campañas electorales, no es tan común encontrar campañas o electorales celebradas en plena dictadura. Entonces, eso es una cosa de las primeras que nos llama la atención. Sí hay otros casos, nos mencionábamos recién el caso chileno, el 11 de septiembre de 1980, en Chile se celebra un plebiscito en donde gana el sí, es un plebiscito muy similar, de similares características al del 30 de noviembre del 80 en Uruguay, y que hasta el día de hoy los chilenos están teniendo problemas con ese plebiscito. Ustedes háganse una idea de que, por ejemplo, el próximo domingo hay elecciones internas en Chile, ¿no? Es la primera vez que Chile va a elegir sus gobernadores, porque por constitución los gobernadores son elegidos por el Ejecutivo, es el presidente el que elige los gobernadores. Es como si acá en Uruguay fuera el presidente el que eligiera a cada uno de los intendentes departamentales. Eso también venía en la constitución chilena de Pinochet.
Bueno, para ganar una elección o para tener más chances de ganar una elección, se necesitan determinadas cosas, ¿no? Se necesita, antes que nada, una planificación estratégica. En el 80 no hubo posibilidad de hacer una planificación estratégica. O sea, se tenía que trabajar con lo que se tenía, no se podía planificar a largo plazo porque no se sabía qué podía pasar. Se necesita tener actores políticos que funcionen como candidatos o como voceros. En 1980 era imposible tener candidatos o tener voceros. Todo actor político que era los que marcaban opinión, los que marcaban realmente la prensa, o los que tenían incidencia en la militancia, estaban o presos, o proscriptos, o exiliados, o en algunos casos muertos, habían sido asesinados por la dictadura. Entonces no había voceros consolidados, tuvieron que nacer nuevos voceros, tuvieron que nacer nuevas figuras que le hablaran a la ciudadanía. Esa es otra cosa muy, muy extraña, ¿no? Y otro punto también, no me quiero extender demasiado sobre esto, pero el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy necesarios para hacer una campaña porque son los que llevan el mensaje a las ciudadanías. Los medios de comunicación en 1980, salvo honrosísimas excepciones, como es el caso de La Plaza, que era el medio de comunicación, una revista que sacaba Filiberto Carámbula, papá de Marcos y Gonzalo, lo sacaban en la localidad de Las Piedras. Y bueno, eso lo que decían era fotocopiar La Plaza y hacerla llegar a la ciudadanía a través de fotocopias. Y después, bueno, estaba Opinar también, estaba el suplemento La Semana que se hacía en el día, pero el día increíblemente estaba por el sí y la semana era una trinchera del no, o sea que no eran tantos los lugares donde se podían expresar y no se podían expresar libremente. Bueno, así y todo, triunfó el no. Entonces, ese fue el motivo principal de la investigación. Me preguntaban también cuál es la enseñanza o cuál es la conclusión que saco sobre esto, ¿no? Yo creo que una cosa van a ser mis conclusiones y espero que todos ustedes tengan conclusiones diferentes o elaboren las que crean. Yo creo que una de las principales conclusiones que hay es la importancia de los partidos políticos y de la política en general. El uruguayo tiene, en su ADN, tiene los partidos políticos matrizados. Yo no creo en eso del uruguayismo, que los uruguayos somos diferentes, pero sí el hecho de tener partidos políticos tan añosos. El Partido Colorado y el Partido Nacional son de los más viejos del mundo, son del año 1834. Incluso el Frente Amplio es un partido bastante grande y con muchos años comparado con los partidos políticos que hay en el mundo entero. Entonces, el partido político y el político pesaba mucho en la sociedad y sigue pesando, lo tenemos en nuestro ADN. Otra cosa importante es el militante político y el militante social. En 1980 se dio que se dio el triunfo del militante anónimo. O sea, no era el militante tratando de ganar réditos personales, sino que eran todos los militantes demócratas tratando de conseguir un objetivo común, ¿no? Es la importancia del colectivo, del militante, no solo militante político partidario, sino, como decía María Josefina, por ejemplo, militantes de la iglesia, militantes de clubes deportivos, estudiantes, trabajadores, etc. Entonces, la importancia de la militancia fue fundamental y la importancia de la lucha colectiva. Y creo que la última enseñanza que nos deja es que se puede, siempre se puede. Siempre, por más que las circunstancias sean sumamente adversas, por más que parezca que todo está muy gris, estos protagonistas nos enseñaron, nos mostraron el camino que siempre es posible vencer al miedo. Muchas gracias. Bueno, nada, agradecerles a todos por haber venido a compartir esto y invitarlos a darse una vueltita por la puerta y comprar el libro, al menos para conocer parte de estas cosas que hemos contado. Y gracias también porque en estos momentos en el que, como señalaba, hemos podido participar y tener la responsabilidad también de darnos cuenta que
que es un mensaje que todos deberíamos estar dando desde el lugar que nos toca. Así que muchas gracias a la sobre todo